Cuando presentes grano como una ofrenda al Señor, deberá ser de harina selecta. ¿Te gustaría conocer la ofrenda que designa gratitud, reconocimiento y sumisión? ¿Te gustaría saber cómo se entregaba, pero sobre todo qué significa? Bueno, quédate y estudiamos juntos Levítico, capítulo 2. Qué gusto saludarte esta mañana, que Dios te bendiga. Recuerda que nuestra meta es leer en la Biblia todos los días un capítulo a la vez. Los que comenzaron con nosotros llevamos más de 550 días. Llevamos ya muchos días y nuestra meta pues es desarrollar este hábito y permanecer en el estudio de la palabra de Dios. Así que ánimo, bienvenido y no te quedes. Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es muy interesante y sumamente práctico. Nos presenta las ofrendas que se daban como tipo de gratitud y reconocimiento. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, versículo número 1 dice que cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina. ¿Qué significa en primer lugar esta palabra oblación y ofrenda? Bueno, esta palabra en primer lugar se usaba como una palabra que designaba cuando tú dabas algo por reconocimiento. Por ejemplo, cuando los hermanos de José fueron a Egipto e iban a ver al gobernador, ellos llevaron regalos, llevaron presentes como reconocimiento de que él era el gobernador y que era una persona importante y de que ellos pues no eran enemigos, por eso llevaban estos reconocimientos. Pero también esta ofrenda antes en su inicio significaba sumisión, reconocimiento que la otra persona es importante. Por ejemplo, cuando Jacob venía de regreso a su casa y se iba a encontrar con Esaú, la Biblia lo leímos usted y yo, que dice que le mandó algunos presentes. ¿Por qué? Pues en señal de decirle, mira, yo vengo con muchas riquezas y todo, pero yo vengo sujeto a ti, tú eres el mayor acá, yo no vengo a pelear, sino que tú eres aquí el importante. Ojo, esa palabra a su tiempo llegó a significar una ofrenda, pero una ofrenda así, de gratitud, de reconocimiento, una ofrenda en la que se expresaba amor y gozo para con Dios. Y mis amigos, desde aquí nosotros podemos nuevamente evaluar lo que le damos al Señor. ¿Lo damos con ese espíritu? ¿Lo damos con el espíritu de agradarle, de reconocerle, de decirle, Señor, tú eres todo y yo estoy sujeto a ti? De hecho, pues todo lo que tengo tú me lo has dado. Mis amigos, es que hoy estamos tan dañados y tan contaminados del egoísmo de este tiempo, que muchas veces lo que le damos a Dios es lo que nos sobra, lo dañado, no representa cariño, no representa gratitud. A veces es compromiso de que, bueno, hay que dar algo y más si tengo un nombramiento, pues para que me vean que yo también estoy dando. Ojo con esto, es bien valioso el significado de esta ofrenda. Ahora, esta ofrenda era de cereales, es decir, no eran animales, sino eran granos. En esos lugares con más regularidad se cultivaba el trigo, el centeno, la cebada. Entonces de esos cereales se presentaba la ofrenda. Por eso dice presentes de grano, de cereales, pues. También usa la expresión flor de harina, lo que significa harina selecta. Entonces, nuevamente, amigos, estamos viendo que las ofrendas para Dios era lo selecto, lo especial, lo más hermoso, lo de corazón, lo de agradarle, lo de reconocerle. Que estos principios queden profundamente grabados en nosotros. ¿Por qué? Porque si tratamos a Dios así, mis amigos, así vamos a tratar a los demás. Vamos a ser generosos, vamos a dar lo mejor. No importa si la gente es egoísta, si la gente agradece, si la gente reconoce, si la gente se voltea un día y nos dice, oye, tú fuiste pues muy, muy bueno conmigo. No nos interesa, porque si nosotros tratamos a Dios como aquí lo estamos aprendiendo, nuestra forma de ser va a cambiar. Muy bien, ¿cómo se daban estas ofrendas y qué significan? Bueno, entonces en primer lugar, versículo número 1 y 2, bueno, hasta el 3 vamos a dejarlo claro, se podía presentar esta ofrenda como harina. Ya como harina, no como grano, sino como harina. Se presentaba con un poco de aceite e incienso. Se le llevaba, versículo 2, a los hijos de Aarón y los sacerdotes, y ellos solamente tomaban un puñado y
de harina humedecida con el aceite, y el incienso lo quemaban delante de Dios en el altar, y era una ofrenda agradable. Lo demás era, se les quedaba a ellos, versículo 3, a Aarón y a sus hijos, pero era una ofrenda muy especial, sumamente santa. Y ellos sabían que debían darle ese trato y aunque era para ellos y ellos la usaban, de todos modos ellos sabían que era muy especial. Así que aquí vemos varios principios. En primer lugar, vemos que en este caso vemos la harina. Fíjate qué interesante, porque al no ser grano ya, al ser harina, el grano, vamos a decir que moría porque era triturado. Era triturado y de esa manera se convertía en harina. Pero también era una forma como de decir que murió. Pero al convertirse harina, vamos a decir que murió, daba vida porque ahora daba alimento, daba pan a las personas y se unía con el aceite. Fíjate que esto simboliza también que a través de la trituración del dolor, a través de la trituración de las adversidades de la vida, a través de la trituración de las lágrimas, nosotros morimos, pero morimos en el sentido de que somos purificados. Mis amigos, son las adversidades aliados de Dios para cambiarnos. Si nosotros sufrimos, si nosotros pasamos por dificultades, es cuando aprendemos a doblar nuestras rodillas delante de Dios, cuando aprendemos a orar, cuando aprendemos a depender solamente de Dios, porque nos damos cuenta que ya nuestras fuerzas ya no dan para más. Pero es en ese proceso cuando realmente sale a relucir el carácter de Dios en nosotros. Pero no solamente eso, cuando se junta con el aceite, recordemos que el aceite es símbolo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros, que hemos sido probados, hacen de nosotros un reflector del carácter de Cristo Jesús. En segundo lugar, el principio de que Dios toma una porción. Toma una porción y lo demás lo deja para el ser humano. Así lo hace, por ejemplo, con el sábado. Él dice el Señor, guarden mi día de reposo, es mi día. Entonces nosotros nos reservamos el hacer nuestras actividades comunes. ¿Por qué? Porque es el día del Señor. Pero también, por ejemplo, con los diezmos. Él dice, tomo la 10ª parte, esta es mía, lo demás te los dejo. Él toma ciertas cosas de la vida para Él, pero no por otra cosa, sino para ayudarnos a recordar quién es el dueño. Nosotros solamente pues somos los mayordomos, y de gratitud reservamos eso para Dios, porque nos ayuda a entender quién es el dueño. Ahora, también me parece muy importante decirte que esta ofrenda, que ya vimos que es de granos, de harina, que se presentaba de gratitud, de reconocimiento y de humildad delante de Dios, esta se presentaba en el tiempo que se quisiera, era libre. También en la cantidad que tú quisieras, no había una cantidad mínima, una cantidad máxima, la que tú quisieras, la podías dar cuando fuera necesario. Sin embargo, hay una ofrenda parecida, pero que era obligatoria, era la de los panes de la proposición. Esos panes, si te acuerdas que lo leíamos unos días atrás, que se ponían en el santuario, eran 12 panes apilados en 6 y 6, que representaban cada uno una tribu de Israel. Esos se ponían en el día sábado y duraban toda la semana allí puestos, y los sacerdotes que trabajaron toda la semana, el último trabajo era recoger los panes, pero los nuevos sacerdotes que entraban a trabajar para toda la semana, lo primero que hacían era poner los panes. Nunca faltaba pan en el santuario. El pan simbolizaba en primer lugar la provisión de Dios. El ser humano debía entender, Dios va a satisfacer, Dios va a dar para mis necesidades. El pan representa que Dios dice, yo soy tu sustento, en mí tienes que buscar. Yo soy el que te va a dar, el que te va a sostener hasta que sobreabunde, o el día que te haga falta, yo soy el que te va a suplir lo mínimo, pero yo soy el que te sostiene. Por otro lado, que estuviera el pan ahí, era la confianza del ser humano de decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esos panes estaban ahí para recordarle al ser humano, tienes que recordar que en Cristo puedes confiar, Él es tu pan. Y fíjense qué hermoso cuando en el Nuevo Testamento Jesús decía, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida.
Yo soy el pan de vida. Mis amigos, así que estas ofrendas recordaban, Dios es el que sustenta, Dios es el que da. Y como ya dio, aquí le traemos. Y como ya dio, aquí vamos a entregarle. Mis amigos, ¿cuántos de nosotros damos? No damos porque decimos, si doy me voy a quedar sin nada. Si doy no sé de qué voy a ser sostenido. Las ofrendas son una expresión pública de confianza, una expresión pública de decir, Él es el que me sostiene. Aunque parezca que no va a haber, Él va a proveer. Ojo con esto, apreciados amigos. Yo estaba pensando cómo nosotros no tuviéramos un poco de pan así como está aquí escrito y siempre en la casa recordar, este pan nos recuerda, el Señor siempre va a sostenernos y en Él siempre voy a encontrar satisfechas mis necesidades. Ahora, en adelante nos presenta diferentes formas de prepararse. Por ejemplo, en el versículo número 10 habla del grano cocido al horno, es decir, podía ser cocinado al horno. El versículo 5 nos dice que si los granos se cocen en un sartén, también tiene otra forma, o si los granos se cocinan en cacerola, versículo número 7. Eran diferentes formas, pero tienen el proceso era igual al presentarse al sacerdote, pero aquí hay dos cosas que no debías olvidar. Número 1 es que no se le debería poner levadura. Versículo 4 lo dice. No se le podía poner levadura y también dice el versículo 12 que no se le debería poner miel, porque estos dos agentes, la miel y la levadura, son agentes que lograban hacer que el pan pudiera tener un aumento, un crecimiento. Y eso estaba mal visto. Eso lo hemos visto también en el Nuevo Testamento. Entonces, esto también simbolizaba el pecado. Por eso no se les ponía miel ni se les ponía levadura. No porque sean malos en sí mismos, sino porque tienen un significado. Pero sí, todo debería tener sal. Ojo con esto, ¿sabes por qué? Porque la sal conserva, la sal hace que perdure y entonces la sal fue significado de un pacto que dura, un pacto que se mantiene a lo largo del tiempo. Y en este caso, al llevar una ofrenda de gratitud, de gozo, de reconocimiento, de humildad, pues al ponerle sal, dice, todas deben llevar sal, versículo número 13 al final, nunca olvides de poner sal a las ofrendas de grano. Hablaban de que esta ofrenda era para mucho tiempo, para ser preservada. Por lo tanto, mis amigos, estas ofrendas de granos, de cereales, presentadas de gratitud, reconocimiento y amor, pues hablan mucho de lo que uno siente por nuestro Dios. En el versículo número 14 eran de los primeros granos de la cosecha, eso también era especial. Más adelante se va a ampliar las ofrendas que se presentaban de las primeras cosechas, de las primicias, que aquí ya se empiezan a mencionar. Cuando llevabas lo primero que estabas cosechando, lo mejor lo presentabas delante de Dios. Mis amigos, creo que hay muchas cosas que nosotros tenemos que pensar. Por ejemplo, hoy se habla mucho del descrédito que tienen las iglesias por el mal uso de los recursos, por gente que abusa y roba de los recursos de las iglesias. Sin embargo, no es en todos lugares ni en todo momento. Pero eso no debe de cambiar la manera en la que tú ofreces tu vida, tu cuerpo, tus talentos, tus recursos a Dios. Tú lo debes hacer ante Dios y para Dios y a Él, y con Él debes quedar bien. El ser humano siempre va a tener errores. Dios nunca los tiene. Querido Padre Celestial, ayúdanos a ofrecerte lo mejor de nuestra vida. Ayúdanos a ofrecerte de un corazón sincero, honesto. Ayúdanos a reconocer, Padre, que tú eres el dueño de todo, que tú nos das apenas prestadas las cosas por un tiempo mientras estamos en esta tierra. Bendice hoy nuestros trabajos, bendice nuestros negocios, bendice nuestras familias. Queremos que tu mano de bendición esté sobre nuestros hijos y sobre aquellos que amamos, sobre nuestra familia. Queremos estar seguros, Señor, que tú eres nuestro pan, tú eres nuestro sustento. En ti confiamos, en tu nombre salimos a trabajar, en tu nombre hacemos negocios, en tu nombre compramos y en tu nombre vendemos, para que todo cuanto tengamos hoy
y un día lleguemos a tener, sea bendecido por ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Abre tu corazón al Señor. El Señor quiere escucharte.